Bendecido sea Dios. En primer lugar, os doy una buena noticia para algunos. Vamos a dejar Jeremías. ¿Por qué? Hay muchos motivos. Jeremías es un personaje bíblico maravilloso, usado por Dios maravillosamente, pero vamos a volver un poquito. No digo que otro día no hablemos de Jeremías, porque Jeremías nos hemos quedado con el versículo 1, 2 y 3, y nos hemos tirado 2 mensajes, y tiene 52 capítulos. Yo he calculado que para poder predicar todo Jeremías, yo he calculado que de ahí me iría al cielo, porque 52 versículos, claro, analizando texto por texto, pues hay como 100 mensajes. 100, 120, sin ir muy lejos. Entonces es mucha. Que lo coja uno que sea más joven que yo. Vamos a hablar del que mejor podemos hablar, de Jesucristo. Cuando hablamos de la humildad de Cristo o de cristología, no podemos hablar si no entramos en un tema, y es en el nacimiento virginal. Si no aceptas que Cristo nació por obra del Espíritu Santo, ya no puedes andar. Es un milagro muy fuerte. Es un milagro muy fuerte, repito. Creer que una mocita se queda en estado y que te dice la moza es del Espíritu Santo. Poneros en ese caso. Hace falta fe. Si no crees eso, antes de empezar, Quique, ya hemos terminado. Pero es que luego hay otro paso más que nunca lo he tocado, pero hoy lo voy a tocar. Esto es como introducción. Lucas 1:38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando le habló el ángel San Gabriel a María, en el 6º mes, que ya había hablado anteriormente a Zacarías, porque Elizabeth, su prima, ya estaba encinta de Zacarías, y le habló muchas cosas maravillosas. Hay una frase que no voy a entrar en ella, que está en Lucas 1:29. Me arrepiento, es una frase simplemente. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Cuando vio al ángel María, normalmente los grandes profetas, Antonio, cuando veían una manifestación de Dios a un ángel, a ver esa manifestación de gloria se asustaban, tenían temor, se sorprendía. Pero hay una señal que Lucas, que era muy estricto, muy exquisito, explicando las cosas, dice: y cuando María oyó las palabras, el mensaje. O sea que ves, María, la manifestación de Dios, sí. Ves a un ángel de Dios, sí. Pero lo que te ha hecho impacto es el mensaje. Ahí no entro, porque si no entraría en el mensaje. A veces a nosotros nos hace más impacto una manifestación o que venga un ángel que en sí el mensaje en sí. Y dice en la escritura, Lucas 1:29, y cuando oyó las palabras de esta salutación María, o sea, las palabras, no al ángel. Es un buen detalle, ¿eh? Bien. María era una doncella de un pueblo, en otras palabras, era una mocica. Lo que la palabra virgen la quiero quitar, porque los católicos han usado esa palabra, la palabra virgen, para decir que es la Virgen María, la Inmaculada. Y es verdad que una moza es virgen, pero ellos le han quitado este término de virgen para ponerlo como un ídolo. Por eso yo prefiero decir que era una mocita. Vivía en un pueblo normal y corriente. Pero esa mocita era judía. Y esa mocita judía tenían una costumbre entre los judíos. Los padres, tanto el padre de ella como el padre de él, José, al poco tiempo, cuando eran niños, hablaban y les apalabraban. Y luego, cuando tenían una edad, digamos, ese apalabramiento, por eso dice que María, estando desposada, no dice comprometida, desposada,
Y hay un texto en la Biblia que yo antes no entendía, que dice las viudas vírgenes. ¿Cómo una viuda puede ser virgen? Porque si se quedaban viudas en esa época, que moría el novio, eran viudas. Porque tan fuerte era el vínculo de estar comprometidas que si se moría el ser que querían, eran viudas. Daros cuenta hasta dónde era, ¿eh? Bien. Pues vamos, por favor, a visualizar este tema, despacito. Que esto no es el tema aquí, pero es que esto es la introducción. No puedo hablar de José sin hablar de María. Vamos a, yo no lo sé la edad. Los teólogos, porque yo he consultado y ningún teólogo se atreve a decir una edad fija que tenía María. Pero todos, casi todos calculan 17, 16 años María. Ninguno echa 18 años. En que es igual eso, que más da que tenga. Pero voy al detalle, casi ninguno o ninguno. 17 años. Tenía un buen testimonio y ahora Dios le dice que por obra del Espíritu Santo que va a quedar en esta. Y ahora le dice María al ángel, Antonio. Y entonces María dijo, hágase conmigo conforme tu palabra. Pero María, ¿sabes lo que tú has dicho? ¿Sabes las complicaciones que vas a tener? En primer lugar, ¿qué vas a decir a tu padre y a tu madre? A ver, cuando te vean encinta, a ver, ¿qué es lo que vas a decir? Serás la vergüenza de tus padres, la vergüenza de tus hermanos, la vergüenza de tus tíos, y perderás al novio. ¿No es así, Quique? Es que era... Porque esta preparación, o esta madurez, o este crecimiento, lo tuviese Jeremías, Chencho, o Ezequiel, eran hombres muy preparados por Dios. Pero es que hablamos de una niña, de una moza. No hablamos de un apóstol, ni de un profeta, ni de un Jeremías, ni de un Isaías, no hablamos de un Ezequiel, hablamos de una doncella simplemente, de una ovejita normal y corriente, ¿sí o no? Hágase con tu sierva. Se pone en la postura de sierva, de criada, de esclava, conforme a tu palabra, con las implicaciones que costaba eso. Ahí sí podía hablar largo y tendido, ¿verdad? Pero como no es mi tema, pues lo dejo ahí. Pero tú procura, haz el favor de pensar eso, las implicaciones que te puede causar aceptar eso. Y voy a decir una, simplemente, pues que la tengo que decir porque es necesaria. Tienes 4 amigos jóvenes, tú, y 4 primos, que no son cristianos. Sé amable con ellos, pero la amistad con ellos no te interesa. Pero si es primo mío carnal y me he criado con él y somos como hermanos, sí, pero él no tiene interés de Dios. Y tú tienes interés de Dios, sí. Dios dice, no yo, que qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Pero es que somos primos, ¿verdad, Chencho? Que somos primos. Pero Dios dice, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Y puedes decirme, pero si me he criado con él toda la vida. Su padre y mi padre son hermanos. ¿Estás loco? Bueno, yo te digo que Dios separó la luz de las tinieblas, ¿sí o no? ¿Eso quién lo hizo? ¿Un hombre, un gitano o Dios? Si Dios separó la luz de las tinieblas, una. Y Dios dice, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? 2. Y 3, no os unáis en yugo desigual. 4. Ser amable, tómate un café, porque ser amable, hay que ser amable. Es familia tuya, tómate un café, estate 10 minutos con él, pero si puedes más de media hora no estés con él, no te interesa. Te interesa uno que te diga, vamos a orar. Pero ese primo tuyo es cristiano, te va a invitar a orar, te va a invitar a ayunar, te va a invitar a leer la Biblia. ¿A qué no te invita eso? Y tú necesitas a uno que te invite a orar, tú necesitas a uno que te ayude a acercarte a Dios. ¿De acuerdo? Es que es una aplicación que, como sois jóvenes, hay una corriente, o va a haber una corriente, porque la tuve yo.
No me miréis que ahora tengo 71 años. Cuando yo levanté mi mano tenía, me parece, 16 años recién cumplidos. Y lo primero que hice a las 24 horas, separarme de todos mis amigos. Intentaba ser amable, buenos días, buenas tardes, pero más de un cuarto de hora no estaba con ninguno. Y decían, qué raro se ha vuelto este niño, qué raro. Me llamaban el raro. Y Dios en su gracia al año me puso de pastor de Aranda. Pero me llamaban el rarito. Claro, oír de todos, de noche a la mañana. Intentaba ser amable, pero oía de todos. Estaba 20 minutos, pero media hora no estaba con ninguno. No por nada, porque no me interesaba. Seguimos. Mateo 1:19. Ahora vamos a hablar. Y esta es, ahora lo es. ¿Algunas veces te has preguntado cómo era el hombre elegido por Dios para ser el padre adoptivo de Jesús? Porque ¿creéis que José fue el padre adoptivo de Jesús, Chencho, por casualidad? ¿O por providencia divina? José no era el padre de Jesús, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Era el padre adoptivo. ¿Pero creéis que era el padre adoptivo por coincidencia? No era el padre adoptivo por coincidencia. Era por la soberanía de Dios, para facilitarle el camino a María. Y ahora vais a ver por qué. Repito, ¿alguna vez te has preguntado cómo era el hombre elegido por Dios para ser el padre adoptivo de Jesús? Porque siempre hemos hablado de María, ¿sí o no? Pero hoy vamos a hablar del padre adoptivo de Jesús, que según fue escogida María para ser, en la genealogía de la carne, madre de Jesús, porque María fue madre de Jesús, en la genealogía de la carne. Perdonad, ella lo parió, y estuvo en su vientre 9 meses. Era hijo de mujer, no era hijo de hombre. Entonces María fue escogida por Dios, ¿no, Quique? Pero repito, ¿alguna vez te has preguntado cómo era el hombre elegido por Dios para ser el padre adoptivo de Jesús? Leemos Mateo 1:19. Como José, su esposo. Lee en la versión internacional. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Bendito sea Dios. Lo primero que habla la Biblia, como José era justo, date cuenta el título que le pone a José. Justo. Creía en las promesas, porque justo intrínsecamente no es nadie, ¿verdad? Hablamos que por la fe creo en Cristo, respeto a Cristo. Unos eran justos porque creían en la promesa de Cristo y otros creemos porque ya vino Cristo. Como dice Suge Michelén, unos eran a salvos a crédito y otros no. Era justo por la gracia de Dios, no era justo por méritos. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que respetaba la ley. Dice, como José era justo. Ahora vamos a hablar de José. José, tu novia está en esta. Antonio, fue buen golpe. Tu novia está en esta. A esa novia que tanto quieres desde niño, que sois novios. Que de aquí poco, vamos a poner un cálculo, yo no lo sé, que de aquí 6 meses o 1 año os vais a casar. Está en esta. La primera reacción tuya es enfadarte, ¿sí o no? Y la segunda es hablar. La primera es enfadarte, ¿sí o no? Y la segunda es hablar. Por eso estás como estás, que no terminas de convertirte. Porque siempre cuando hay un problema sales hablando lo que no tienes que hablar. La primera reacción cuando hay una adversidad es airearnos, enfadarnos y hablar. Eso nos busca la ruina. Dice que José se calló y pensó, es raro, cuidado, vamos a ponernos. ¿Sabéis en qué época fue? Estamos hace 2025 años de esto. 2025 años. Hay que mirar este problema en la cultura de aquella época, Repito, hay que mirar, Quique, el problema no en la cultura de ahora.
en la cultura chencho de hace 2025 años. Porque el calendario comienza desde que Cristo vino, no. 2025 años. En esa cultura, en ese contexto, hay que irte hacia atrás y ponerte, repito, hace 2025 años. Tenía que tener una crisis psicológica, moral, una decepción, estar destronado, ¿sí o no? Pero no habló. ¿No hay un mensaje ya ahí? Vamos a ver otra vez, Mateo 1:19. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Y en la Valera dice, y pensando él en esto, lo estaba pensando. En la Valera dice, y pensando él en esto. Porque yo puedo evitar hablar, pero no puedo evitar pensar. Yo puedo evitar hablar, pero no puedo evitar pensar. Pero es que tú que me oyes ni evitas ni pensar ni hablar. Por eso te van las cosas como te van. Se puso a pensar. Pero antes la Biblia, en todas las versiones, dice, y José como era justo. Y ahora había unas leyes que podía usar la ley. Una ley era darle carta de divorcio en privado y romper el compromiso. Y otra es denunciarla, quedarla en la vergüenza, ridiculizarla y vengarte. En ese momento, si te pasa a ti o a mí, intentamos hacerle todo el daño que podemos, ¿a que sí? Pues él empezó a pensar, Quique, de qué manera la dejaba. Vemos que era un hombre, ¿eh? No pensó cogerla, pensó dejarla. Pero pensó de qué manera la podía dejar más fácilmente sin hacerle daño y sin exponerle a un escándalo público. Para no dañarla, para no perjudicarla. Creo que es que esta reacción, hermano, nos habla, no Chencho, nos habla de la talla, del nivel, de la capacidad, de la espiritualidad, de la integridad, de la nobleza que tenía. O sea, con el daño que te ha hecho, que te ha destrozado, sí, me voy a poner a pensar de qué manera la puedo dejar haciéndole el menos daño posible. Y viendo Dios esa actitud noble y nobleza, en sueños, tanto pensó, que se quedó dormido pensando en esto. Y en el sueño viene un ángel y le dice, José, no temas coger a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Le aclaró, le explicó el motivo. ¿Os dais cuenta? Entonces, si Dios escogió a una mujer piadosa como María, no creéis que era menos José. José era un hombre, lo que dice la Biblia, justo y temeroso de Dios. José, no intentes dejar a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Pero yo pensando esto, acabe al fin fue un sueño, Chencho. No fue una visión que vino, no, fue un sueño. El sueño que se le apareció un ángel, pero le fue suficiente. Cuando hay una actitud de obediencia ya de antemano hacia Dios, cualquier palabrica que Dios te diga es suficiente para hacerle caso. Pero cuando hay una actitud rebelde y dura, no cualquier palabra te vale para hacerle caso. José es una figura frecuentemente pasada por alto en la narrativa bíblica, que sí. Repito, José es una figura frecuentemente pasada por alto en la narrativa bíblica. Has oído hablar tú, ¿verdad?, de María, de Isaías, de Jeremías, pero de José, ¿has oído algún mensaje de José en el púlpito que un pastor se moleste a hablar de José 20 minutos? Pues José tenía mucha gracia de Dios.
para que la gloria se la lleve Dios y no José, claro. Yo no voy a predicar de José esta noche, quiero predicar de Dios. Pero hablar de la gracia de Dios en una persona es hablar de Dios. Porque todos los que estáis aquí creéis lo que yo creo, que cuando un hombre tiene algo bueno no es de él, es de parte de Dios. Entonces eso estamos ya convencidos, y como estamos convencidos, pues por eso no hablo, porque estoy ante un auditorio que cree ellos, y que creo yo que todo lo malo que tenemos es nuestro, y que todo lo bueno que tenemos es de Dios. Y como ya estéis convencidos, ¿para qué lo voy a decir? Porque si no estaría hablando de José y no de Cristo. Esa gracia que tenía no era humana, esa gracia es de Dios, ¿sí o no? Como os dije el otro día, el hombre cree y se convierte conforme a la gracia que ha recibido. Bendecido sea el nombre de Cristo. José es una figura frecuentemente pasada por alto en la narrativa bíblica. Desempeñó un papel crucial en la historia de la redención. ¿Cómo? Un papel, ¿por qué? Porque si José la denuncia que ha adulterado María, ¿qué era la ley, Chencho? Matarla a pedradas, ¿sí o no? Y si estaba en estado, no da luz a Jesús. Entonces no hablo mal cuando digo que José desempeñó un papel en la historia, en la redención de Cristo. Dios preparó a una mujer por su gracia y Dios preparó al hombre que iba a ser el padre adoptivo de Jesús. En la soberanía de Dios tiene Dios control de todo. Y Dios mueve las fichas en todo. Yo no encuentro ningún dato que María se molestó en contarle a José. ¿Pero qué le va a contar a José? ¿Tú crees que una moza puede ir donde su novio y decirle, mira, novio, te voy a contar una cosa? ¿Qué cosa? Pues nada, que estoy en estado, pero no te preocupes, que ha sido el Espíritu Santo que ha venido. ¿Tú crees que ella va a ser tan ignorante? Yo pienso que ni se lo contó. Se puso a orar, se puso a buscar a Dios y me dijo, habla tú que yo no puedo contárselo a nadie. ¿Pero qué le vas a contarte? Yo no se lo contaría a nadie, porque son cosas increíbles, que nadie las puede creer. Pero es que María dijo al ángel, hágase conforme tu voluntad. Y entonces ella tuvo esa fe. Si en mi seno está la promesa del Salvador, Dios hablará con mi novio, con José. Porque si me denuncia, me apedrean. Muero y quedo con una mujer mala. Entonces, repito, José es una figura frecuentemente pasada por alto en la narrativa bíblica. Desempeñó un papel crucial en la historia de la redención. Seguimos. Su vida está llena de una obediencia silenciosa, de una fe inquebrantable y de un amor sacrificial. Me lo ha dicho Dios en sueño, pero es que la veo en cinta. Es que, Antonio, me ha dicho Dios que lo que tiene mi mujer es del Espíritu Santo, pero es que, ¿no crees que alguna tarde o algún día no le vendría algún mal pensamiento? ¿O tenía el cuerpo glorificado, José? Por eso digo, su vida está llena de una obediencia silenciosa, de una fe inquebrantable y de un amor sacrificial. Dice un detalle bonito, y ahí no quiero entrar, que José, os pido disculpas, se casó con ella y ante el mundo se casó, pero no la puso la mano encima hasta que Dios no terminó su obra. ¡Qué obra! ¡Qué honradez! Si a María hay que tocarle las palmas, Antonio, a José también, hay que tocarle las palmas, ¿sí o no? ¿Qué, José? Si es tu mujer, sí, pero lo que en ella está engendrado es Dios, es el Mesías. Ese cuerpo en esos momentos que lo está usando Dios como unas manos sucias de un pecador, lo puede tocar ese cuerpo. Y José no la conoció hasta que dio a luz. Se dice hasta que dio a luz, eso da a entender que después, posteriormente, la conoció y fue un matrimonio normal y corriente, que tuvo hijos y tuvo hijas, pero después, a su tiempo.
Ahí podíamos aplicar muchas cosas. Que hay niños con 15 años que se creen mozos. Y todavía el padre les tiene que poner el plato de comida porque si no, no comen. Y con 17 años le tiene que dar a su padre para tabaco si tiene el vicio de fumar porque no son capaces de comprarse el paquete de tabaco. Se lo compran con el dinero del papá y de mamá. ¿Qué quieres? ¿Pedirte para que tu padre te mantenga a ti y a la novia? ¿Sin vergüenza? Pues no te tengas por mozo, eres un niño todavía y tienes mucho que madurar. Estudia y prepárate para mañana y da tiempo al tiempo. Que la flor del almendro, sabéis que el almendro es un árbol que es el que primero sale, el almendro. Y como sale tan temprano, cuando hay una nevada, se estropea, ¿sabéis? Porque sale muy pronto. Alabanzas al Señor. Y yo, hermanos, no he hablado con ninguno. Pero recordad que tengo 71 años. Y veo a niños, pero veo a niños que se tienen por niños aquí. Y veo a niños que ya se tienen por mocitos. No te se ocurra cometer ese fallo. No te se ocurra cometer ese fallo. Respeta a tus padres, mete el hombro en tu casa ayudando y da tiempo al tiempo. Da tiempo al tiempo, no tengas prisa. Y lo dejo ese ahora. Mateo 1:19. Sí, Mateo, en la que quieras, en la versión normal, como que quieras tú. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Exactamente. Ahora, José buscó una solución que protegiera la dignidad y el bienestar de María, ¿sí o no? Mostrando su amor y su comprensión. Ahí va esta palabra. José concluyó, y sigo, José era más bueno que grande. No era tan grande cuando yo, hermano, llevo en el Evangelio 56 años. En mi época teníamos culto todos los días, ¿sabéis? Todos los días. Y yo nunca he visto a un predicador molestarse a Antonio, dedicar, esta tarde voy a predicar la gracia de Dios en José. Nadie, es tan poca cosa, no es tan grande, no es tan famoso, que nadie se ha molestado en hablar de él. Por eso me atrevo a decir que José era más bueno que grande. Y es mejor ser bueno que grande. Que Dios nos ayude. La justicia de José es una justicia que se mezcla con misericordia. ¿Dónde está? Antes de hablar el ángel con él pensaba que había pecado, ¿no? Y dice, ahora cuidado, La justicia de José era una justicia que se mezcla con la misericordia y con la compasión. Y es un equilibrio entre la ley y el amor. Es un reflejo divino del carácter de Dios. Es un reflejo divino del carácter de Dios en José, por su gracia y por la obra del Espíritu Santo. La justicia de Dios es que la deje. Ha pecado. Y como ha pecado, recuerda que estamos hablando en el año hace 2025 años, Antonio. No es esta época, hablo de hace 2025 años, Que en aquella época de hace 2025 años, ese caso nadie lo perdonaba, La dejo. La justicia. La misericordia. ¿No ves? La justicia mezclada, Chencho, con misericordia. Pero ¿cómo la dejo? La voy a dejar de la mejor manera, Quique, para no hacerla daño. ¿No ves justicia y misericordia unida? La dejo. Ahí va esta piedra. Ahora, a veces, cuando una mujer tropieza, que si tú la perdonas, bien hace, porque si viene arrepentido, ahí yo no entro. Si viene arrepentida, Dios la perdona, tú la perdonas, pues copias de Dios, bien haces. Pero es que hay gente que cuando hace algo su mujer, empieza a tirarla por Madrid, por decir una palabra, y luego la coge. Pues si la van a coger, ¿para qué hablas mal? ¿No te parece? José no habló, pero la dejaba, Mira si la dejaba, que tuvo que decir Dios, ¡no la dejes! ¿Por qué? Porque lo que en ella está engendrado por el Espíritu Santo, que la dejaba Chencho de verdad, que no era de mentira.
Entonces ahí, a mí, captar esto. Por favor, a ver si sé explicarme. La justicia de José es una justicia mezclada con misericordia. La dejo. Pero es una justicia mezclada con misericordia y con compasión. 2. Y es un equilibrio entre la ley y el amor. Es un reflejo del carácter de Dios. Que no hay un ser más justo que Dios, pero a la vez no hay un ser más misericordioso que Él, ¿verdad? Dios tiene las dos cosas, ¿sí o no? Al que peca y vive en pecado, se va al infierno. Pero al que peca y se arrepiente, se va al cielo. ¿A que sí? Entonces vemos la justicia y la misericordia. Dios es todo justicia y Dios es todo misericordia. Es el equilibrio, porque un atributo no va en contra de otro. Seguimos. José mostró en su tratamiento hacia María, José pensando en la posibilidad de romper su compromiso con María en secreto para no exponerle a la vergüenza, y el ángel intervino. Y ahora cita el autor, Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 700 años antes estaba profetizado, ¿sí o no? Por Isaías. Este acontecimiento estaba profetizado por Isaías. En Isaías capítulo 7 no leas. 7 versículo 14. Estaba profetizado 700 años antes por Isaías. Y hay un detalle que me ha llamado mucho la atención. Y voy a terminar pronto. De José habla la Biblia en un solo pasaje 4 veces. En otro 2 y en otro 1. Sumamos 4 y 2, 6 y 1, 7. Buscar en la Biblia cuándo habla José. Nunca. No se parece a mí, Checho. O sea que Dios habla de ti 7 veces y tú ninguna. Es un buen mensaje eso, ¿verdad? Es un buen dato, ¿verdad que sí? Dios habla de José 7 veces. Pero ahora buscar. Quemaros los ojos en la Biblia. No encontráis un detalle que hablase José. Tenía motivos para hablar José, ¿a que sí, Antonio? Pero pese a los motivos que tenía, guardó silencio, Quique, y buscó a Dios. Y Dios le justificó, Dios le premió con un premio maravilloso. ¿Y qué fue ese premio? Fue el instrumento que Dios escogió para cuidar a María y al niño que nació, que era el Dios hecho hombre, ¿sí o no? Porque María lo necesitaba, ¿verdad, Chencho? A José, para que la protegiese, para que la abrigase. De tal manera, cuando vino un edicto, la llevó a Belén a ser empadronada, y allí dio a luz y se cumplió la profecía que Jesús tenía que nacer en Belén, porque vivían en Nazaret. Y cuando los magos fueron a adorar y la encontraron en la casa, Dios le dijo a José: coge a María, porque la buscan para matar al niño. No dice eso. Y cogió aquella misma noche a María y al niño y se marchó. Cuidó de María, ¿sí o no? Y cuidó del niño. ¿Sabéis el privilegio que es ese, Chencho? Es que, no sé, es tan sencillo y tan profundo, un hombre cuidando de Dios, Chencho. Una mujer amamantando a Dios y un hombre cuidando de Dios, los dos unidos. Es que era una mujer temerosa y piadosa, y era un hombre bastante recto en las cosas de Dios. Este matrimonio fue escogido y planificado por la providencia divina. A mí no me cabe duda
que no había muchos Josés en aquella época, ni había muchos Marías en aquella época, pero Dios en su sabiduría divina, cómo movió el ajedrez, cómo movió las cartas para unir a una mujer tan piadosa, tan temerosa, tan respetuosa, con tanta gracia de Dios, y cómo unió a un hombre con tanta gracia de Dios al lado de esta mujer. Porque es que la misión era importante, era cuidar al Dios niño. Suena una palabra, y la repito, pero no digáis que la explique, porque no sé explicarla. Para que cuidase al Dios niño. O sea que, sí, José, te ha escogido Dios para que cuides al Dios niño. Y cuides a María, a la que Dios ha escogido. Y José, como sabéis todo, lo hizo bastante bien. Cuidó a María y cuidó al niño. Bendecido sea Dios. La obediencia de José. En Mateo 1:24. Es el mismo versículo, me parece, ¿no? Y despertando José del sueño. Lee. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Tenía unos planes, y despertando José del sueño, no llegó al día, despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado. Usó la información, ¿sí o no? Usó la información que el ángel le dio. ¿Qué adelantas oírme a mí que yo te informe si no usas la información que yo te doy? Porque Dios, el beneficio de la palabra no es oírla, es practicarla, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, ¿no? O con escucharla, con guardarla. Claro, no puedes guardarla si no la escuchas, pero puedes escucharla y no guardarla. Pero gracias a Dios damos que aquí hay un grupito que escucha y guarda la palabra. Que bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora a leer Mateo 2:19 al 21. Ya vamos terminando, hermanos. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Otra vez. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Primero le mandas al de Israel un ángel, corriendico coge a su mujer y a la criatura y se va. Luego cuando se va el tiempo, dice, ¡ahora vuelve! ¿Por qué? Porque los que procuraban la muerte del niño han muerto. Coge a la mujer y al niño y vuelve otra vez. ¿No veis cómo estaba cuidando José de María y del niño? ¿No creéis que en el cielo tendrá José su recompensa, Checho? Y ahora, no voy a leerlo. A José no nos dice cuándo murió, pero hay unas insinuaciones en la palabra. En Mateo 12:47 dice, y estaba María y sus hijos, y le dijeron a Jesús predicando, ahí está tu madre y tus hermanos. No mencionan a José. Una. En Juan 2:12 estaba María, sus hijos y José, y ahí convirtió Jesús el agua en vino. Pero no mencionan a José para nada. Seguimos. En Juan capítulo 19 estaba Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y estaba María a los pies de la cruz. Y estaba Juan el apóstol. Y mirando Jesús le dijo a Juan y a María, Juan, he ahí tu madre. María, he ahí tu hijo. Le encomendó el cuidado de su madre ¿a quién? A Juan el apóstol, ¿no? Estos son insinuaciones de que José murió pronto. Antes de comenzar el ministerio de Cristo, José murió. Se agarran los teólogos a estos textos mostrándolo que el silencio que habla la Biblia es un silencio que da a entender que José murió joven. Muchos años antes de que Jesús comenzase su ministerio, se deduce por los textos de Mateo 12:47, Juan 2:12, Juan 19:26
y he consultado con varios teólogos para no ir solo. Y es raro, porque siempre hay diversidades de opiniones, ¿verdad, Chencho? Pero en esta no, gracias a Dios. En esta todos están de acuerdo. Que este es el suficiente material para deducir que José murió antes que Jesús comenzase su ministerio. Entonces terminamos por donde hemos empezado. ¿Y por dónde hemos empezado, hermano Machaco? ¿Alguna vez te has preguntado cómo era el hombre elegido por Dios para ser el padre adoptivo de Jesús? Pues según escogió Dios a María, Dios escogió a José. Que Dios os ayude y que Dios me ayude a imitar la fe y la integridad de María, la fe y la integridad de José, como dijo Pablo, e imitarme a mí como yo imito a Cristo, porque ni era ni María ni José, era la gracia de Dios en María y en José. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.